Bienvenido a esta nueva sesión de A Estudiar Matemáticas, en el que estaremos hablando el tema de potenciación. Como siempre, antes de iniciar, vamos a indicar algunos conceptos importantes de potenciación. Potenciación es la operación simplificada de multiplicar varios factores iguales. Voy a explicarlo de forma inversa, en primer lugar, la potenciación. Si yo, por ejemplo, tengo esto, 2 por 2 por 2 por 2, tenemos varios factores iguales, ¿ok? Y que ellos están siendo multiplicados. Fíjense que el factor es multiplicativo entre sí. Entonces esto lo que resuelve es colocar ese factor que se repite, colocar ese mismo factor que se repite y contar cuántas veces aparece ese factor multiplicándose entre sí. Sería 1, 2, 3, 4 veces. Estas 4 veces representan el exponente de la potenciación. Ahora bien, si yo lo que tengo es 3 a la 3, esto es, el factor 3 se repite 3 veces y el operador es multiplicativo. Entonces, 3 por 3 por 3. Esto es 3 por 3, 9 por 3, 27. Una de las características entonces principales que debemos tener en cuenta en la potencia es lo siguiente. A este primer factor, en amarillo, lo llamaremos base. A este factor en azul lo llamaremos exponente. Y a este resultado en rojo, lo llamaremos potencia. Digamos que estas son las partes de la potenciación: base, exponente y potencia. Pasemos ahora a sus propiedades, a las propiedades de la potenciación. Y en primer lugar conseguimos productos de potencia de igual base. Producto de potencia igual base hace referencia a lo siguiente. Yo tengo una potencia del tipo A por n, base A, exponente n, multiplicada por otra potencia cuya base también es A, pero potencia m. M y n pueden ser iguales, ¿ok? Aquí no habría problema de que sean iguales, no hay dificultad con eso. Simplemente es colocar la misma base, ¿ok? En este caso la base A, y sumar entonces los exponentes. Ejemplo, tenemos 2 a la 2 por 2 a la 3. Es colocar la misma base, que es 2 en este caso, y sumar los exponentes. 2 más 3. Serían 2 más 3, esto es 5. Recordemos que 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Esto se aplica también para variables. Si por ejemplo yo tengo una variable a la 5 multiplicada por una variable al cubo, fíjense que la variable se repite, factor multiplicativo
Entonces colocar la misma base y simplemente sumar los exponentes. En este caso es 5 más 3, 8. Segunda propiedad, cocientes de potencia de igual base. Nuevamente tenemos, cuando hablamos de igual base, nos referimos a este factor que está aquí, es igual, es idéntico. Entonces, un cociente de potencias de igual base es simplemente agarrar esa base común y ahora restar sus exponentes. Aquí necesariamente A debe ser distinto de 0. Recuerden que dividir entre 0 nos crea una indeterminación, nos da una indeterminación. Por lo que entonces A tiene que ser distinta de 0. Vamos a ejemplos. Tres a la 4 sobre 3 a la 2. Esto no es más que 3 a la 4 menos 2. Y esto será 3 a la 2. En otras palabras, esto es 3 por 3. Dicho de otra manera, 3 por 3, 9. Al igual que en la propiedad anterior, esto también aplica para variables. Si yo tengo una variable x a la 3 sobre x a la 5, que además pueden ser más grande el denominador que el numerador, hablo del exponente. Esto puede ser perfectamente 3 menos 5, lo que quiere decir que esto es 3 a la menos 2. Entonces ya veremos qué significa este factor como exponente negativo. Tercera propiedad, potencia de una potencia. Potencia de una potencia se refiere a que yo tengo una potencia descrita de esta forma y esta está elevada a otro exponente. En este caso, lo que se realiza es multiplicar los exponentes. Vamos al ejemplo. Dos a la 3 a la 2, esto es 2, y multiplico los exponentes, sería 3 por 2, esto es igual a 2 a la 6. Esto vale para variables también. Si yo tengo a la 5 elevado a la 5, esto es simplemente colocar la base que es a y multiplicar los exponentes. Sería 5 por 5, sería a la 25. Cuarta propiedad, potencia de un producto. Si yo tengo un producto de 2 o más factores, se va a cumplir que si ellas están a una potencia o elevadas a un exponente, ¿verdad? En paréntesis, esto entonces será la potencia del primero por la potencia del segundo. Aquí voy a hacer una aclaratoria. No es igual A por B, todo esto a la n, es distinto que A por B a la n. Aquí el exponente solo aplica para B a la n, no para A. ¿Okay? Si yo quiero indicar que ese exponente afecta a más de un factor, debo colocarlo entre paréntesis. Aprovechando esto, vamos a hacer entonces ejemplos. El primer ejemplo que vamos a realizar es el siguiente.
2 por 5 al cuadrado. En la práctica real, si ustedes tienen dos números en un paréntesis, ustedes van a multiplicar estos dos números y elevarlo a la potencia. En este caso, como estamos explicando, es potencia de un producto, lo voy a hacer por ese medio. Fíjense que esto sería 2 por 5, 10. 10 al cuadrado es 100. Vamos a ver qué sucede aplicando la propiedad de potencia de un producto. Sería 2 a la 2 por 5 a la 2. 2 a la 2 es similar a escribir 2 por 2. Es decir, se repite el 2 dos veces. No estoy multiplicando base por exponente. Aquí es casual, ¿ok? Sería 2 a la 2. Eso es igual a 2 por 2 por, aquí tendría 5 por 5. 2 por 2 es 4. Y 5 por 5, 25. Estamos hablando de que esto es 100. Cuando tengo variables también aplica. Es decir, 3 a la x al cubo. Esto no es más que 3 al cubo por x al cubo. Y 3 al cubo es 3 por 3, 9. Por 3, 27. Recuerden que esto es 3 por 3 por 3 por x al cubo. Aquí no hay nada que representar, puesto que es una variable. 3 por 3, 9 por 3, 27 x al cubo. En este primer factor, este cuadrado afecta a ambos elementos que están aquí, tanto el signo como al número 2. Pero en este término de la derecha, este cuadrado solo está afectando el término número 2, ¿okay? Al número 2. No está afectando al signo. Por lo tanto, en este caso de la izquierda, en este caso de la izquierda, lo que tengo es menos 2 por menos 2. Y en el caso de la derecha, que es diferente, es menos 2 por 2, que es la potencia que vemos aquí. Repetir 2 veces 2. Posteriormente multiplico menos por menos da más. 2 por 2 es 4. Y esto es distinto. Fíjense que aquí dejo el negativo por fuera y sería 2 por 2 directamente 4. Queda demostrado que no estamos hablando del mismo factor. Entonces tengo que estar pendiente si el exponente afecta a todos los términos o solo a uno de los términos. Seguimos con otra propiedad, potencia de un cociente. Potencia de un cociente, tener un cociente de esta forma, A entre B, y eso elevada a una potencia n. Aquí, al igual que en el producto, en el cociente es simplemente llevar a la potencia ambos términos, tanto numerador como denominador. Vamos a un ejemplo. Sería, supongamos que tenemos x entre 2 y esto va al cuadrado. Vamos a ponerlo al cubo. Al cubo. Sería el cubo del de arriba sobre el cubo del de abajo. Arriba no hay nada que cambiar.
queda x al cubo, porque es una variable, pero abajo puedo hacer el cálculo de esta potencia. Puedo dar el valor de esta potencia, que sería 2 por 2, 4, por 2 son 8. ¿Qué estoy haciendo? Este término de acá es 2 por 2 por 2. Cuidado, 2 por 2, 4, por 2, 8. Potencia con exponentes 1. Potencia con exponentes 1, simplemente yo tengo a la 1, cualquier valor en la base cuyo exponente sea 1 es igual a la base directa. Ejemplo, si la base es 8 a la 1, esto es 8. Si la base es 2 tercios a la 1, esto es 2 tercios. Esto es indistintamente la base, ¿ok? Si la potencia siempre es 1, es 2 tercios. Directamente la base. X a la 1 es directamente X. B a la 1 es directamente B. Mil a la 1 es directamente 1000. Potencia con exponente 0. Potencia con exponente 0. Esto siempre, muchachos, va a ser igual a 1. Teniendo en cuenta de que A debe ser distinta de 0. ¿Y por qué distinta de 0? Porque este término en particular, o esta propiedad en particular, se demuestra a partir de otra propiedad. Se demuestra a partir de la propiedad del cociente de potencias de igual base. Si yo tengo un cociente escrito como a a la n, y eso lo divido entre a la n, piense que tanto el numerador como el denominador son iguales. Y cuando tenemos números iguales tanto arriba y abajo, uno dice que directamente esto es 1. Aplicando el conocimiento que nosotros tenemos de la propiedad de cociente de potencias de igual base, nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Coloco la misma base y resto sus exponentes. N menos n es lo que me da a la 0. Por eso que se dice que a la 0 es igual a 1. De ahí sale. No importa el tamaño, el color o la magnitud de la base. Siempre que ella esté elevada a 0, tiene que ser igual a 1. Ojo, a distinta de 0. Ejemplo, si yo tengo esta base 2x a la 0, fíjense que aquí tengo el producto de una potencia, pero esto es 2 a la 0 por x a la 0. 2 a la 0 es 1, x a la 0 es 1, por lo tanto 1 por 1, 1. Esto es lo que yo decía que era la base. Fíjense, cualquier base elevada a potencia 0 es igual a 1. Si yo tengo 1.000.000 y esto lo elevo a la 0, esto directamente da 1. Y así con cualquier factor, puede ser variable o numérico. Potencia con exponente negativo, a lo que se refiere esto es a lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, a la menos n, es realizar el inverso multiplicativo de esta potencia con exponente positivo. Ahora, dicho en español, en términos que podamos entender, es simplemente hacer la inversa de este señor, es decir, 1 sobre este señor, sobre esta base, pero ahora el exponente lo vamos a colocar en positivo. En el caso de que yo tenga
una base que sea un cociente, es decir, A entre B, y esto a la menos N, esto directamente, muchachos, es colocar de forma inversa el cociente y colocar el factor N positivo, el exponente positivo. Ejemplo, dos a la menos 2, esto es igual a 1 sobre 2 a la 2, o lo que es igual a 1/4. Esto con números aplica también a variables. Suponte tengo una variable z a la menos 4, esto queda 1 a la z 4 directamente. Vamos a pasar a los ejemplos. Determina el valor de cada potencia aplicando las propiedades de potenciación. Lo primero que vamos a hacer es ir poco a poco aplicando las propiedades. En principio, ¿qué tengo? Voy a poner el paréntesis. La base en la parte superior es 2. Tengo la misma base multiplicándose entre sí. Entonces la propiedad me dice que se suman los exponentes. Pues 4 más 7. Y abajo, como no hay multiplicaciones, sino que está el factor solo, lo dejo igual. Dos, 4 más 7 es 11 sobre 2 a la 6. ¿Qué tengo ahora? Tengo el cociente de una potencia de igual base. Entonces coloco la misma base y resto sus exponentes. 11 menos 6 es 5. Otro ejemplo. 3 a la 2 por 4 por 5 a la 3 sobre 2 a la menos 2 por menos 25. A simple vista no tenemos factores o bases comunes o bases que se repitan ni en el numerador ni en el denominador, ni tampoco lo hay en el cociente. Sin embargo, este número 4 es múltiplo de 2, por lo tanto yo lo puedo escribir, este número 4, en sus factores primos, es decir, yo lo puedo descomponer. Fíjense que 4, si yo lo descompongo, esto es 2, 2, 2, 1. Por lo tanto, este 4 es igual a 2 a la 2. Este señor en la parte superior me va a quedar 3 a la 2 por 2 a la 2 por 5 a la 3. Abajo, 2 a la menos 2. Y este 25 es múltiplo de 5, por lo que yo puedo descomponerlo en sus factores simples. Es decir, 25 es 5, 5, 5, 1. 25 es igual a 5 a la 2. Ahora aquí pasa algo interesante, que es lo que le venía explicando. Aquí voy a colocar el signo menos y el 5 a la 2 de esta forma. Fíjense que este cuadrado solo afectará al 5, no al signo. ¿Ok? Solo afectará al 5, no al signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuamos. Ahora, fíjense que en la parte superior sigo sin tener bases iguales, pero en la parte inferior ya me aparecen algunas bases iguales. Por lo tanto, voy primero con las bases que son diferentes. Las bases diferentes las consigo solo en el numerador, no en el denominador. Por lo tanto, esto lo voy a colocar aquí. 3 a la 2, que multiplica
consigo la primera base repetida. ¿Ok? Entonces aquí sería 2 a la 2, que es el del numerador, menos, en este caso, menos 2, que es la del denominador, por menos por más, o más entre menos, esto es menos, coloco la base, que es 5, y resto sus exponentes, 3 menos 2. 3 a la 2 por menos da más. Esto sería entonces 2 más 2 sería 4. 2 a la 4 por este menos queda igual, menos 5. 3 menos 2, eso es 1. Y simplemente ahora resuelvo. Esto es 9. 2 a la 4, ¿cuánto es? Recordemos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Aquí sería el menos. Y este 5 a la 1, recordemos que es el mismo 5. ¿Ok? Entonces quiere decir que 9 por 16 por menos 5, más por más da más, por menos menos. 9 por 16 por 5, eso es igual a menos 720. Simplifica las siguientes expresiones algebraicas. Para nosotros poder simplificar, muchachos, tenemos que simplificar números con números, y puedo simplificar letras iguales con letras iguales, ¿ok? Evidentemente los números, las simplificaciones de los números, ustedes ya las conocen por la simplificación de fracción. Lo primero que vamos a hacer es simplificar números. En este caso, el menos 50, ese negativo es lo de menos, y el 200. 50 entre 200, fíjense que esto tiene mitad, esto sería 25, y esto sería 100. Esto tiene en quinta, esto sería 5, esto sería 20. Nuevamente tienen quinta, esto sería 4, esto sería 1. Por lo tanto, esto es menos 1 arriba, y abajo queda 4. Vamos con el término x, si se repite, aquí hay un x, y en la parte inferior hay un x. Esto es un cociente de igual base. Colocar la misma base y restar los exponentes. Sería 8 menos 5, aquí quedaría un 3. Variable y, coloco la variable y resto los exponentes. 3 menos 9, eso es igual a menos 6. Y por último, variables z, es colocar la misma variable o la misma base y restar sus exponentes. Si no aparece exponente, quiere decir que su exponente es 1. Entonces sería 2 menos 1, esto queda 1. Como este factor me está quedando con un exponente negativo, recordemos que esto es el inverso multiplicativo. Por lo tanto, esto queda como menos 1 x al cubo por z sobre 4y a la 6. Escrito con el inverso multiplicativo de la variable. Incluso yo podría o no colocar este número 1, es decir, yo podría incluso poner simplemente x al cubo z sobre 4y a la 6. No olvidemos el signo negativo.
Vamos con otros ejemplos. Acá vamos a ir resolviéndolo por sectores. Es decir, vamos al primer paréntesis. En el primer paréntesis, arriba lo que tengo es un 1, abajo tengo un 6. Por lo tanto, no hay que simplificar nada. Y las variables que tengo en la parte superior son diferentes. Las variables que tengo en la parte inferior son diferentes. Y tampoco tengo igualdad entre las variables de la parte superior y las variables de la parte inferior. Por lo tanto, este primer paréntesis queda igual. Este segundo paréntesis pasa igual, pasa parecido al primer paréntesis. No hay números, digamos, que pueda simplificar. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 1, ya están en su mínima expresión. En la parte superior no tengo variables iguales, en la parte inferior no tengo variables iguales y tampoco hay igualdad entre las variables de la parte superior y las variables de la parte inferior. Sin embargo, todo este elemento que está aquí está elevado a una potencia. Entonces yo lo voy a hacer paso a paso. En este primer lugar es colocar, y aquí aplico la propiedad, el cociente de una potencia. Fíjense que el cociente de una potencia nos dice que esto es igual a 3 al cuadrado, b al cuadrado, todo esto al cuadrado, y c3 o c al cubo al cuadrado. Este primer factor queda igual a la 4, b a la 2, 6c al cuadrado. Aquí tengo el producto de una potencia. Recordemos que el producto de una potencia, yo les indiqué que no importa la cantidad de términos, cada uno de esos términos está afectado por la potencia, entonces se aplica la potencia en cada término. Quiere decir eso que esto me va a quedar 3 a la 2 por, fíjate que aquí tengo potencia de una potencia. Esto, si es potencia de una potencia, es multiplicar los exponentes. Directamente esto es a a la 4, sería 2 por 2. B, potencia de una potencia, a la 2 por 2, esto es 4. C, potencia de una potencia, esto es C, 3 por 2 son 6. Luego aplico multiplicación, tal y como sabemos de fracciones. Fíjense que al multiplicar fracciones, esto me queda, aquí se supone que hay un 1, el coeficiente que acompaña al factor de la superior hay un 1, entonces sería 1 por 3 a la 2, eso queda 3 a la 2, por a la 4 por a la 4, misma base, coloco la base y sumo los exponentes, esto es 8. B por B, misma base, sumo los exponentes, 2 más 4 serían 6. Esto va sobre 6. El coeficiente que acompaña acá al factor del denominador es 1. Entonces 6 por 1 es 6. Pero ese 6 lo voy a escribir como 3 por 2. ¿Ok? Por, aquí es un 6. Este 6 lo voy a multiplicar, lo voy a colocar como 6 por 2. Vamos a resaltarlo. De esta manera, ya resaltado, sé que este 6 es la combinación de 3 por 2. Y finalmente, la base C. Y sumo los exponentes, que es 8. En cuanto a variables, ya terminé. Falta en cuanto a números. Fíjense que arriba tengo un 3 y abajo tengo un 3. Por lo tanto, finalmente esto sería misma base, resto los exponentes. 2 menos 1, esto es 1, y 3 a la 1 es 3, voy a ponerlo así, por a la 8, por b a la 6, por 2 sobre c a la 8. Como 3 a la 1 es igual que colocar de esta forma, entonces lo coloco
de esta manera y este sería el resultado al que deberíamos llegar al simplificar la siguiente expresión algebraica. Otro ejemplo, vemos que el coeficiente que está en la parte inferior es 1 porque no aparece, y no aparece por el simple hecho de que yo coloco un 1 y cualquier término que yo multiplique por 1, recuerden que da el mismo término, por eso no aparece. Entonces, en cuanto a números, tengo 7 viene la primera variable. Esta variable la conseguimos común. Si no la consiguiéramos, ¿qué puede pasar? ¿Okay? Si esa variable no apareciera, simplemente se coloca y se deja el mismo valor de potencia que tiene. No se toca. En cambio, en este caso que sí vemos que está la variable, entonces ponemos la misma variable y restamos los exponentes. Mucho cuidado con este exponente que es negativo, porque esto sería, lo voy a expresar aquí, 1 menos 2. Mucho cuidado con este término de acá. Ahora, fíjense que aquí tengo un n menos 4 menos 3. ¿Okay? En este caso sí lo voy a copiar porque tengo términos en negativo y me interesa que quede claro lo que está pasando aquí. Entonces esto sería 7m. Fíjense, 1 menos por menos da más, sería 1 más 2 serían 3. N menos por menos da más, sería menos 4 más 3, estamos hablando de menos 1. Este término que está acá en inverso multiplicativo, por lo tanto, sería 7 a la m al cubo sobre n. Recordemos que el exponente sí es 1, ¿ok? Es lo mismo expresarlo, o debería expresarlo, de esta forma. Más ejemplos. Chequemos que en la parte superior y en la parte inferior no tenemos relación en variables, ni en la parte superior, ni en la parte inferior, ni entre ellos en común. Eso ocurre entre los dos paréntesis. Entonces fíjense que en el primer paréntesis tengo un signo negativo. Recordemos que si yo tengo una fracción elevada a una potencia negativa, yo lo que puedo hacer directamente es copiar el inverso multiplicativo de esa fracción, es decir, invertirla directamente. 1 a 2 r y colocar el exponente ahora positivo. Eso sería lo primero que yo podría hacer, o el primer paso que yo haría. Esto lo estoy haciendo, digamos, paso a paso. Ustedes pueden, digamos, saltarse quizás unos pasos, pero el resultado debe ser el mismo. Tengo la potencia de un cociente. La potencia de un cociente, esto me va a dar 11 al cubo por m al cubo. ¿De dónde sale esto? Recordemos, voy a hacer una parte aquí. Esto sería la potencia del numerador, que es 11m, esto al cubo. Recordemos que estos son dos factores, 11 y m. Y en la parte inferior es 5p q al cuadrado r. Y todo esto va al cubo también. Entonces sería cada factor elevado al cubo, o cada factor hacer potencia de una potencia. Aquí donde no hay exponentes, este exponente es 1, sería multiplicar los exponentes. 1 por 3, 3, 1 por 3, 3, 2 por 3 son 6, 1 por 3 son 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estoy haciendo en este factor que está aquí. Después quedaría 5 a la 3 por p a la 3 por q a la 6 por r a la 3. Vamos al segundo factor aplicando exactamente el mismo proceso. 5 a la 1 por 2. Esto es 5 a la 2. ¿Ok? R está al cubo.
3 por 2 son 6. El 7 está a la 1, 1 por 2 son 2. Y el P está a la 2, 2 por 2 son 4. Luego multiplico fracciones. Recordemos que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Esto quedaría entonces como 11 al cubo por 5 a la 2 por m a la 3 por r a la 6 sobre 5 a la 3 por 7 a la 2. Estoy poniendo primero lo que son los números, después poner las variables. P, fíjense que aquí tengo P y acá tengo P, por lo tanto coloco la base y sumo los exponentes, sería P a la 7. ¿Ok? 3 más 4 son 7. Después por Q no aparece más, aparece entonces, se deja Q con el mismo exponente sin afectarse. Por R, R no aparece más, por lo tanto se deja con el mismo factor que apareció en primer lugar. Yo voy a dejar los factores que no aparezcan más en la misma posición en que aparece. Es decir, si aparecen en la parte inferior, lo dejo en la parte inferior. Si aparecen en la parte superior, lo dejo en la parte inferior. Voy primero con los números. Este primer factor, 11 a la 3, no tiene otra base parecida. Por lo tanto, esto queda 11 a la 3 por 5 a la 2 y 5 a la 3. Entonces aquí sería 5, ¿verdad? De 2 menos 3. Por, esto sería 7, no aparece, por lo tanto al 7 lo voy a dejar aquí. 7 a la 2. Vamos con los de la parte superior primero. M a la 3, M a la 3 no aparece más, queda M a la 3. R sí aparece. R sería 6 menos 3. Voy con la parte inferior, el P ya no apareció, queda P7 por Q6. Fíjense que esto me va a quedar 11 a la 3 por 5 a la menos 1, inverso multiplicativo, por M al cubo R, 6 menos 3 es 3. Y en la parte inferior queda 7 al cuadrado por P a la 7 por Q a la 6. Lo que es igual, y en definitiva, solamente tengo que colocar esto en la posición que va por ser inverso multiplicativo. 11 al cubo por M a la 3 por R a la 3 sobre 7 a la 2 por 5 por P a la 7 por Q a la 6. Hay algo que debo resaltar, por ejemplo, en lo sucesivo, ustedes lo que hacen es cancelar términos. Es decir, fíjense, aquí arriba aparecen 2, aquí abajo aparecen 3. Veo cuál es el término más grande, en este caso es 3. En este caso es 3. Si al 3 le quito 2, me queda 1, que es el 1 que está aquí. Que es el 1 que aparece aquí. ¿Cuál es el otro factor? R, que es el otro que repite. De los dos factores, este a la 6 y este a la 3. ¿Quién es más grande? El 6. Si al 6 le quito 3, me quedan 3. Y van a quedar directamente en la posición en la que se encuentra. Fíjense que el 3 me queda en la parte superior. Aquí el 1 me quedaba en la parte inferior. Por eso me queda R al cubo, 5 a la 1. Vamos a realizar unas actividades para que ustedes practiquen lo que se explicó en esta sesión. Tenemos estas actividades. Les recomiendo pausar el video para luego presentarles la solución.
La solución aparecerá en 3, 2, 1. Bien amigos, espero que les haya gustado esta sesión. Espero verlos en otra oportunidad. Recuerden darle like al video si los ayudó y compartir con amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad.